Hola a todos otra vez. Mirad, este tercer trimestre nos tocaría trabajar en el ámbito social los dos últimos bloques, que serían el bloque 11 y el bloque 12. Como no tenemos posibilidad de suministraros el material a causa del estado de alarma que estamos viviendo, pues vamos a ver hoy un vídeo que explica un poco lo que sería el tema 1 del bloque 11. Este primer tema lleva por nombre las actividades humanas en el espacio rural. Sin duda, muchos asociamos el mundo rural a un espacio tranquilo, relajado, porque la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y vemos el campo como una válvula de escape del ajetreo de la ciudad. Pero para muchos el medio rural es su forma de vida, su fuente de ingresos y tienen que dedicar al campo muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Para comenzar el tema vamos a ver unas características generales de lo que sería el medio rural. El punto con el que comenzamos este tema sería precisamente ese, características del espacio rural. Para empezar hay que decir que se considera espacio rural todo aquel territorio que no se encuentra dentro de las ciudades. Este espacio rural suele tener unas características. Pues una de ellas sería que la población es mucho menor que la que encontramos en las ciudades, que la actividad económica se basa sobre todo en la obtención de productos de la naturaleza como la agricultura, la ganadería, la explotación de bosques, minería, canteras, y que las relaciones que existen entre las personas son mucho más estrechas que en las ciudades. Además, el poblamiento en los espacios rurales pueden organizarse de diferentes formas. Podemos encontrar poblamientos concentrados, donde las personas se agrupan en un solo núcleo, como lo que conocemos como pueblo. Estos espacios son característicos de las llanuras y los climas secos, como por ejemplo los del centro y sur de España, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Por otro lado, encontramos poblamientos dispersos, es decir, lugares donde los habitantes se hallan más dispersos en caseríos o cortijos y se dedican principalmente a la ganadería. Esto suele darse en lugares montañosos típicos del norte de España, como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, etc. Y por último encontramos los poblamiento intercalar, donde en un lugar donde existe un núcleo, que sería el pueblo, se encuentran también agrupaciones de casas un poco más dispersos, lo que conocemos como aldeas. ¿Y cuáles son las actividades económicas predominantes en los espacios rurales? Tradicionalmente, la actividad económica predominante ha sido aquella que está relacionada con la extracción de recursos naturales, como la ganadería, la agricultura, la minería, la explotación de bosques. Pero aparte de estas actividades, en la actualidad existen otras actividades económicas relacionadas con la industria o con el turismo. Bueno, acabamos de ver lo que serían unas características generales del espacio natural, pero dentro de este espacio natural encontramos lo que se denomina espacio agrario, que serían las zonas que se dedican específicamente para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Este espacio agrario está condicionado por dos tipos de factores, lo que serían factores naturales y factores humanos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los factores naturales serían las condiciones que impone la propia naturaleza y podemos dividirlo en el clima. Obviamente, es un clima muy frío o un clima muy caluroso sería perjudicial tanto para la agricultura como para la ganadería, mientras que los climas templados pues son ideal para el desarrollo de estas actividades. Otro factor natural sería el relieve. Las zonas montañosas son más propicias para la ganadería, mientras que las zonas llanas son más adecuadas para el desarrollo de actividades agrícolas. Y por último tendríamos los tipos de suelos. Un suelo arenoso o muy arcilloso pues no muy apropiado para la agricultura, mientras que los suelos ricos en limos pues son muy adecuados para este tipo de actividad. En cuanto a los factores humanos,
nos referimos a aquellos en que las necesidades y posibilidades técnicas de los grupos humanos modifican el espacio agrario. Entre estos factores podemos destacar la presión demográfica, es decir, el aumento de la población necesita o hace necesario un mayor cultivo de alimentos. Por tanto, esto se obtiene o ampliando las zonas de cultivo o mejorando las técnicas, lo cual modifica sustancialmente el espacio agrario. Y otro factor humano muy importante sería precisamente la tecnología, es decir, el uso de la tecnología aplicado a la ganadería y a la agricultura modifica en gran medida este espacio agrario. Una vez que hemos visto cuáles son los factores que influyen en el espacio agrario, vamos a pasar a comentar cuáles son los elementos que lo integran, que son 3 principalmente: el tipo de parcelas, el tipo de cultivo y los sistemas de cultivo. En cuanto al tipo de parcelas, tenemos que comenzar diciendo que se considera parcela a la porción mínima de tierra cultivada que está bien diferenciada. Estas parcelas se pueden diferenciar igualmente según su forma, es decir, pueden ser parcelas regulares, que son más características de las zonas llanas, o en parcelas irregulares, que son más características obviamente de las zonas de montaña. De igual modo también pueden distinguirse por su tamaño. Las parcelas pequeñas suelen denominarse minifundios, mientras que las grandes extensiones son lo que conocemos como latifundios. Y otra característica de las parcelas viene dada por la manera en que están separadas. Algunas están separadas con cercas, vallas, y es lo que se conoce como bocaje o campos cerrados, mientras que las parcelas que no están separadas entre sí es lo que se conoce como open field o campos abiertos. En cuanto al tipo de cultivos, tenemos que tener en cuenta que el tipo de plantas que se predominen en una parcela van a cambiar sustancialmente el paisaje, y podemos distinguir dos tipos de cultivos principalmente: cultivos arbóreos, que son árboles que se mantienen a lo largo del tiempo, y plantas de ciclo anual, que son plantas que se siembran y se recogen cada campaña. Este paisaje agrario puede cambiar de un año para otro si se decide cambiar el tipo de cultivo, y está más adecuado a la evolución de los precios del mercado. En cuanto a los sistemas de cultivos, tenemos que decir que se trata de la forma en que se trabajan los campos y se explota el ganado. Podemos fijarnos en varios aspectos, que son los que vamos a tratar. En cuanto a la relación entre el terreno explotado y la producción que se obtiene, podemos distinguir entre sistemas intensivos y sistemas extensivos. ¿Qué son los sistemas intensivos? Los sistemas intensivos son los que la tierra y el ganado se trabajan al máximo para obtener la mayor producción posible, es decir, con poca tierra o poco ganado. Podemos desarrollar sistemas intensivos utilizando la tecnología apropiada, que serían en los países desarrollados, o utilizando mucha mano de obra, que sería propio de los países menos desarrollados. Y los sistemas extensivos son aquellos en los que se dispone de mucha tierra o de muchos animales y no hay que invertir tanta tecnología ni tanta mano de obra para conseguir resultados. Según el uso del agua, podemos distinguir entre agricultura de secano y agricultura de regadío. La agricultura de secano es aquella en la que las plantas solo reciben el agua que aporta la lluvia. En las zonas húmedas, este aporte podría ser suficiente para obtener las cosechas, pero en los climas más secos, la agricultura de secano suele tener bajos rendimientos. En cuanto a la agricultura de regadío, es aquella en la que se suministra agua a las plantas por medios artificiales. En las zonas menos lluviosas, el regadío es imprescindible para obtener buenos resultados. Y por último, según la variedad de cultivos que encontremos en un espacio, podremos distinguir entre sistemas de monocultivo y sistemas de policultivo. Los sistemas de monocultivo son aquellos en los que un solo producto ocupa todo el paisaje agrario, como pueden ser los olivares andaluces. Esto hace que el paisaje agrario sea más monótono, pero también hace que se especialice mucho más en el cultivo y se obtengan mejores resultados.
Y los sistemas de policultivo es donde en un mismo espacio agrario encontramos diferentes cultivos. Estos paisajes son propios de los lugares donde el abastecimiento es principalmente para la comunidad de campesinos. Pasamos al siguiente punto, lo que serían los paisajes agrarios. Lógicamente, en el mundo actual podemos encontrar una gran variedad de paisajes agrarios dependiendo de la diversidad de paisajes, de las condiciones naturales, de las tradiciones culturales y del nivel de desarrollo. Pero aquí nos vamos a centrar principalmente en dos tipos de paisajes agrarios que lo vamos a dividir en paisaje típico de los países desarrollados, como puede ser Norteamérica, Europa, Japón, y paisajes de los países en vías de desarrollo. Bien, ¿qué características tienen o qué rasgos comunes tienen los paisajes agrarios de los países desarrollados? Pues lógicamente emplean abundante maquinaria y poca mano de obra. Además, los agricultores están cada vez más formados y mejor preparados y cualificados. Otra característica sería que se orienta la producción según la evolución de los mercados para obtener los mayores beneficios. Además, se emplean sistemas de explotación y de gestión avanzados y la agricultura y ganadería reciben el apoyo público para mejorar el nivel de vida de los trabajadores del sector. En cuanto a los rasgos comunes del paisaje agrario de los países en vías de desarrollo, podemos destacar tres principalmente. La primera sería que utilizan mucha mano de obra pero poco cualificada y además, desgraciadamente, aún se sigue utilizando mucha mano de obra infantil. Otra característica sería la utilización de técnicas y herramientas muy rudimentarias. Y por último, es una producción que se orienta principalmente al autoconsumo de las familias campesinas, aunque paradójicamente en estos países existen grandes extensiones de cultivo con mucha tecnología que está en manos de compañías internacionales que destinan ese producto a los países desarrollados. Pero ¿qué ocurre con España? ¿Cómo es el paisaje agrario de nuestro país? Podemos distinguir dos tipos de paisajes agrarios. El paisaje de la España de clima húmedo y el paisaje de la España de clima mediterráneo. En el primero de ellos sería característico de las comunidades autónomas del norte como Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, en los que predomina el paisaje de bocaje, es decir, parcelas cerradas y dedicadas al minifundio, pequeñas explotaciones. Además, encontramos grandes zonas de pasto para el ganado. El tipo de poblamiento predominante en estas áreas sería el disperso. En cuanto a la España de clima mediterráneo, que sería característico del centro, sur y costa mediterránea, encontramos el paisaje de open field o parcelas abiertas dedicadas al monocultivo en grandes latifundios. Además, en estas zonas también podemos encontrar algunas huertas donde, gracias a sistemas de regadíos tradicionales y modernos, se pueden obtener productos muy variados, incluso algunos de tipo tropical. Y si nos centramos más concretamente en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, podemos decir que el paisaje agrario también comparte las características que hemos visto de estos países desarrollados, pero además es muy variado debido a las condiciones naturales de clima y relieve que tiene nuestra comunidad. Por ello podemos diferenciar tres grandes tipos de paisajes agrarios en Andalucía: paisajes de montaña, paisajes de campiñas y llanuras y paisaje litoral. En cuanto a los paisajes de montaña, las zonas de Andalucía donde el paisaje agrario montañoso ocupa más extensión son en las provincias de Málaga, Granada y Almería. El relieve dificulta la agricultura, aunque esto trata de compensarse a través de la creación de bancales. Las actividades agrarias y forestales parecen más adecuadas para este tipo de paisaje. Sin embargo, el abandono de la actividad agraria por la migración de los habitantes a las ciudades se trata de compensar con el desarrollo del turismo rural.
En cuanto a los paisajes de campiñas y llanuras, estos ocupan gran parte de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz. El relieve y el clima son bastante más propicios para la agricultura. Los monocultivos de olivar y cereales son característicos de estas zonas, que se cultivan en grandes latifundios que tradicionalmente venían siendo explotados por abundante mano de obra, lo que son los jornaleros. Sin embargo, la extensión de regadíos y la introducción de maquinaria han hecho que las cosechas se mejoren, pero se ha prescindido de mucha mano de obra, lo que ha creado el gran problema del desempleo rural. El poblamiento tiende a agruparse en grandes núcleos concentrados que se consideran agrociudades. Y por último tenemos los paisajes litorales, que son característicos de las zonas costeras andaluzas. Los paisajes costeros se ven beneficiados por la suavidad de las temperaturas, lo que permite obtener producciones muy variadas, incluso de productos tropicales. Un fenómeno que en los últimos tiempos se ha producido en las zonas costeras ha sido la producción de cultivo bajo plásticos, lo cual permite altos rendimientos, ofrece altos rendimientos, pero a cambio tiene un gran impacto ambiental. Y ya pasamos al último punto del tema, que serían los nuevos usos que se le dan al paisaje agrario. Es evidente que en los últimos tiempos el paisaje agrario, el paisaje rural, se ha transformado enormemente. Uno de los aspectos que más llama la atención sería la urbanización del campo, que es el hecho de que muchas personas que viven en las ciudades se han trasladado a las zonas rurales para establecer allí su vivienda, con lo cual el paisaje se ha modificado muchísimo en el sentido de que se han creado nuevos servicios, se ha transformado las vías de comunicación, se desarrolla la industria, actividades comerciales, etc. Esto, como hemos dicho, suele ocurrir en las zonas rurales más cercanas o que están en la periferia de las grandes ciudades. Pero ¿qué ocurre con las zonas que están más alejadas de la ciudad? Pues en muchas de ellas se ha desarrollado un nuevo fenómeno que sería el turismo rural, que es una manera de ayudar al desarrollo económico del pueblo y a crear puestos de trabajo, pero hay que tener muy en cuenta las condiciones en las que se hace para preservar el medio natural. Igualmente, la industria también ha tendido a instalarse en las zonas rurales o agrarias que están cerca de las vías de comunicación para conectarse fácilmente con las grandes ciudades. Por último vamos a hablar de la pesca. La pesca es el subsector del sector primario cuya actividad consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos para su posterior consumo, bien como alimento o bien como materia prima para diversas industrias como harineras, piensos, etc. Existen diferentes tipos de pesca. Está la pesca continental, que es la pesca que se hace en río, y la pesca marina, que es la pesca que se hace en mares y océanos. De igual modo está la pesca deportiva, que es la que se hace por diversión, y la pesca industrial, cuyo objetivo es la captura de pescado para comercializarlo. España es un país con una longitud de costa de aproximadamente 7.880 kilómetros y la costa andaluza particularmente ofrece un mar de posibilidades en cuanto a pesca se refiere, pues además de ser una de las actividades más tradicionales, Andalucía posee una flota pesquera que es la segunda más importante de España, solamente por detrás de la gallega. En la costa andaluza podemos encontrar dos ámbitos pesqueros bien diferenciados: la costa atlántica, cuya plataforma continental es muy extensa y tiene la mejor flota pesquera, Cádiz y Huelva son los núcleos principales, y la costa mediterránea, con una plataforma continental estrecha y con una flota anticuada. La producción no es muy alta. Pero por desgracia, en nuestro país, la pesca está sufriendo grandes problemas de sobreexplotación, lo que hace que los recursos se vean gravemente afectados. Por tanto, hay que conocer los principales problemas medioambientales para conseguir cada vez una pesca más sostenible. La pesca artesanal, al contrario que la pesca de gran producción, es una modalidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero por desgracia en la actualidad pasa por momentos muy difíciles.
Bueno, y ya hemos llegado al final del tema. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que os sirva para conocer un poquito más este paisaje natural y agrario que tenemos en España y más concretamente en nuestra comunidad autónoma andaluza. Bueno, espero que sigáis bien y espero que nos veamos pronto. Un saludo.